Grabar. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Yo sencillamente quiero dar unos saludos dentro, digamos, de lo protocolar a nombre del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. Bien, como decía Jaime, para nosotros es muy importante mantener, a pesar de todo, ¿no? Este tipo de actividades. Nuestro instituto siempre, digamos, se ha caracterizado por llevar adelante una fuerte propuesta de extensión en los más diversos ámbitos. ¿Bien? Y claro, ¿no? Eso se ha mermado por las condiciones que todos conocemos, pero gracias, digamos, al compromiso de los profesores y profesoras, esto se puede mantener, digamos, de alguna manera. Yo quisiera agradecer también a las instituciones que se han asociado a esta actividad. Bien, en primer lugar a la Embajada de Italia y al Instituto Italiano de Cultura de Santiago, ¿no? Contar con el respaldo de esas instituciones también es muy importante, digamos, ¿ven? Eh, bueno, y ante todo, dedicarse a una figura tan fundamental en el pensamiento, ¿no? Como la de Dante. Yo, sin ser, digamos, un especialista, digamos, ni en medieval ni moderna, ¿no? Yo recuerdo hace poco años atrás tener que haber ido al canto décimo, ¿no? Del infierno, ¿no? Que me envió los cuadernos de la cárcel de Gramsci, ¿no? Porque él lee, digamos, el libro décimo del infierno y reflexiona acerca del historicismo y de la temporalidad, ¿no? En ese coloquio de criptas ardientes. Entonces, aunque fuera de una manera tangencial, ¿no? Sin ser especialista en el área, me he relacionado con parte del pensamiento de Dante. Y eso es lo que tiene, ¿no? Que permite pensar muchas cosas todavía. ¿Bien? Bueno, dicho eso, ¿no? Yo quisiera agradecer otra vez a Marcela Cubillo, ¿no? Que es la profesora se le ha ocurrido esto, que lo ha organizado junto con Jaime, ¿bien? Pero es fundamentalmente Marcela quien digamos, inventa estos proyectos, ¿ya? Voy a dejar entonces al profesor Pablo Palacio, ¿no? Profesor de música, dependiente de nuestro Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación, ¿no? Su ponencia, digamos, sobre, ¿no? La música en la época de Dante. Adelante, Pablo, y bueno, les reitero mis gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Para mí es un agrado, un placer poder compartir con ustedes este momento, esta conferencia. Y también quiero agradecer a Marcela por la invitación y a Jaime, quienes están a cargo de este importante proyecto. Bueno, y un gusto verlos y verlas a todos acá, que hay harta presencia, somos casi 30 personas. Para compartir este breve recorrido por el siglo XIV. ¿Ya? Les cuento un poco desde dónde voy a exponer. Yo esencialmente también vengo del mundo de la historia, pero soy músico profesional, soy intérprete y tratando de hacer una mixtura entre la historia y la música que son mis dos pasiones, estudié musicología. Y dentro del ámbito de la musicología desarrollo dos líneas. Una es la estética de la música, que tiene mucho énfasis en el siglo, al final de la Edad Media, el Renacimiento, y por otro lado, investigaciones en torno al repertorio chileno del siglo XX. Entonces, de cierta manera, la figura de Dante está dentro de una esfera de problemas estéticos, musicales, que me ha tocado enseñar por mucho tiempo, y por otro lado también escribir. Así es que Dante no estaba tan lejano como en algún momento pensé, y como lo acaba de señalar el director Pablo Aravena, es una figura capital de la cultura occidental. Y en ese sentido, la visión que voy a dar va a ser, en un primer momento, yo diría un, un panorama, ¿ya? Una escena de lo que significa la música de este siglo y por qué es importante. Y por otro lado, averiguar cómo también la música no necesariamente significan obras, no necesariamente significan interpretaciones, significan problemas técnicos de la música, sino que también la música puede influir otras artes. Y en este sentido vamos a ver cómo la noción de música o la práctica musical del momento está presente
como figura retórica en la obra de Dante. Y vamos a ver ahí cómo Dante utiliza, para qué utiliza la música, para qué le sirve, cuáles son sus tópicos, y finalmente tratar de comprender este siglo XIV de una perspectiva más que meramente musicológica o tradicionalmente histórica de la música. Entonces voy a pasar a compartir una presentación y vamos a hacer algunas audiciones dentro de esta presentación. Ya. Bueno, el título de la conferencia se llama Mi fin es mi comienzo, y creo que es un nombre bastante simbólico, tomado de una canción, ¿ya? Tomado de un rondó de Guillaume de Machaut, que lo vamos a escuchar dentro de esta exposición, y que tiene una serie, yo diría, de implicancias históricas que son muy significativas para comprender la música desde el siglo XIV en adelante. Por otra parte, tiene un aspecto también simbólico en su título, en el sentido que el siglo XIV también es el fin de ciertos tipos de música, ¿ya? Pero a la vez es una proyección de esa música a través de nuevas formas de comprender el discurso musical que van a seguir rondando en la estética de la música y en la cabeza de los compositores, en la cabeza de los músicos y también de quienes escuchaban la música por alrededor de 200 años o más inclusive. Entonces, la música en la época de Dante dice relación con estos cambios, dice relación con comienzos y fines, con continuidad y cambio, y pareciera ser en un ciclo que no va a terminar. Vamos a ver que ese ciclo está representado en la partitura que Guillaume de Machaut nos legó. Entonces, lo primero que quiero hacer hincapié es en lo siguiente. Hay un filósofo de la música, ¿verdad? Que también trabaja el tema económico de la música, que es Jacques Attali, y escribe en la década de los 70 un famoso texto que se llama Ruidos. Un texto que es bien señero respecto de la comprensión de cuál es el rol de la música y del sonido como objeto de estudio de la historia particularmente. Entonces, Attali declara que la música es más que un objeto de estudio, en el fondo es un medio de percibir el mundo. Es más, Attali en el fondo declara que normalmente comprendemos el mundo desde las fuentes tradicionales, las fuentes escritas, las iconografías, pero pocas veces nos preguntamos cómo nos relacionamos o qué dejamos en torno al sonido, porque pareciese ser que los sonidos, al ser efímeros, al emitirse, en el fondo, se pierden. Pero la verdad es que no, Attali fue tal vez el primer autor que deja de manifiesto esta preocupación. A raíz de esto, y ya nos encontramos en el siglo XIV, fíjense, en el Decamerón de Boccaccio hay una cita muy interesante que da cuenta, en el fondo, de un uso de la música, de un uso social de la música, de un uso donde se tocan instrumentos, donde se está asociado a la danza, está asociado a la juventud. Fíjense, algo que podría ser muy cotidiano a nosotros. Entonces, al parecer, esta cita de Boccaccio, del Decamerón, del inicio del Decamerón, da cuenta que la idea de una música de la Edad Media asociada necesariamente a la iglesia o necesariamente al cortejo, por ejemplo, la música de los trovadores y los troveros, que algo vamos a comentar, no necesariamente la música medieval significa solo eso, sino que también hay usos de la música son diferentes, que están relacionados con el entretenimiento de una clase social, pero también con el entretenimiento de grupos etarios, que tienen costumbres como, por ejemplo, tocar instrumentos. Nótese que Boccaccio da cuenta de una práctica de tocar instrumentos que no se logró anotar en partitura hasta la mitad del siglo XVI, o sea, 200 años antes de que se lograra anotar una primera partitura instrumental, ya las fuentes hablan de que la práctica instrumental era relevante. Entonces, vamos a ver cuáles son los cambios que posibilitan que Boccaccio escribiese esto, ¿ya? ¿Por qué los instrumentos? ¿Qué está cambiando? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el comienzo de algo? Por lo tanto, la música en la época de antes implica asumir que, al parecer, hay nuevas prácticas en torno a la música y que es en las que nos vamos a centrar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta al preguntarnos sobre
este momento es qué significa la música en la Edad Media. Y lo primero que viene a la cabeza es la idea que toda música medieval nace de un tronco que viene de la antigüedad, de una proyección de la antigüedad, que es la comprensión pitagórica del mundo. Al final de la antigüedad, Boecio, el filósofo, uno de los últimos filósofos paganos, Boecio, escribe un famoso tratado sobre música, donde él categoriza la práctica musical y entiende que la música perfecta es la música que Pitágoras había llamado de las esferas. Boecio la denomina música mundana. Y en ese juicio de música mundana, cree que los hombres tienen que replicar estas músicas a través de músicas vocales, esencialmente vocales. Y bueno, y lamentablemente, y lo digo como instrumentista, Boecio designa como el nivel más bajo de todas las expresiones musicales las músicas instrumentales. Esto que fue dicho por allá por el siglo V aproximadamente, signó todo el desarrollo musical de la Edad Media, o sea, 1000 años de música ya bajo el concepto pitagórico boeciano, en donde la música tiene un claro tinte vocal, donde no hay escritura para instrumentos, donde los instrumentos se mencionan como parte del entretenimiento, pero no de la música que se tenía que escribir, y en ese sentido la música realmente tiene un carácter pitagórico, ¿ya? Segundo, es una expresión institucional, efectivamente. La música que nos lega la Edad Media es música que tiene una melodía monódica o tiene muchas melodías, ¿ya? Polifónica. Pero esta música la producen los monjes para sus ritos, la misa y las horas canónicas. Por lo tanto, es una expresión institucional, de cierta manera. El canto gregoriano es un repertorio institucional, es un repertorio confesional, es un repertorio de adhesión a un dogma, y en ese sentido la música de la Edad Media tiene también esa lectura. Tercero, es una expresión de clase, claro, se suma a lo anterior el hecho que existen la poesía trovadoresca, que se canta, por lo tanto también es una expresión de clase la música de la Edad Media. Entonces, si vamos sumando, hay proyecciones de la antigüedad, hay una construcción institucional, ya asociada a la iglesia cristiana, a Roma, hay una expresión de clase, pero también hay una fuerte actividad intelectual en torno, particularmente desde la iglesia, en torno a esta idea pitagórica. O sea, se escribieron muchos tratados de música. Esto es muy relevante, porque al parecer el músico de la Edad Media, más que un músico como hoy día lo conocemos, que tocaría piano o un instrumento, violín, el músico de la Edad Media es un tratadista, ¿ya? El músico de la Edad Media es un teórico. Hoy día, tal vez lo más cercano que pudiésemos tener, o eso sería como un musicólogo, algo así, o un filósofo de la música, un sociólogo de la música. Eso sería en el fondo un músico de la Edad Media. Los músicos prácticos, el músico de instrumento, tardaría muchos años en llegar, aproximadamente desde el siglo XIII, tardaría 200 a 300 años. Y finalmente, se comprendía que la palabra música era sinónimo de armonía. Este hecho es muy significativo, porque es una proyección clara también de la antigüedad, y es una proyección pitagórica de la antigüedad. Entonces, armonía y música son sinónimos. Pareciera ser que las cosas, mientras tuvieran armonía, tenían música, o eran musicales. Entonces, los tratadistas hablaban de la música de las matemáticas, de los números, de las proporciones, de la geometría, todo era musical en ese sentido, todo era armónico. Entonces, la palabra armonía, para que podamos comprender el hecho que vamos a exponer, la palabra armonía tenía otra connotación. Hoy día a un músico le dicen armonía, acorde, inmediatamente se le viene a la cabeza un acorde. En ese momento se le vienen a la cabeza números, proporciones, movimientos, ¿verdad? Los astros, etc. Por lo tanto, fíjense, durante casi 800 años la música fue determinada como música de la esfera mundana o armonía celeste. Este, en el fondo, es lo que se entiende por Edad Media. Bueno, esto lo que acabamos de exponer es una noción que va a comenzar a ser eclipsada paulatinamente desde el siglo XIV. O sea, el núcleo ideológico en torno a las prácticas de la Edad Media comenzará a cambiar desde el periodo de Dante. Y van a ser tanto
monjes, teóricos, ¿ya? Tratadistas, como también personas que paulatinamente van a comenzar a desarrollar profesionalmente la práctica musical, particularmente de la composición. Fíjense, también hay que tener en cuenta que cuando uno habla de este periodo de la historia, uno se encuentra con dos nombres, el Trecento, famoso Trecento italiano, ¿verdad? Que está en la historiografía ya pareciera ser signado para siempre, pero también el nombre Ars Nova para el siglo XIV. Entonces, la pregunta es, ¿qué designa el Trecento y qué designa el Ars Nova? Entonces vamos a entender que el Trecento es una designación, ya un concepto que va a determinar esencialmente el repertorio italiano de música, y el Ars Nova va a determinar el repertorio francés de música. En ese sentido, y valga mencionar una nota a pie de página, estos dos mundos, el mundo francés y el mundo italiano, le van a dar forma a la música hasta muchos siglos más, ¿ya? De hecho, en el periodo barroco, los dos estilos imperantes eran el estilo italiano y el estilo francés. Se escribía o en estilo italiano o en estilo francés. Entonces parece ser que estos dos espacios geográficos, estos dos territorios, van a comenzar desde el siglo XIV a impregnar o a generar una identidad musical en torno a cómo son las obras, las temáticas que tocan las obras, pero también los procedimientos composicionales. Ahora bien, esto estaba asociado a tipos de obras, ¿ya? Tipos de obras. ¿Cuáles son las obras que se escriben en este momento? Fíjense, son en el mundo francés, el motete, ¿ya? Que es una obra polifónica que tiene al menos 3 voces en este momento, que es una obra altamente compleja, ya la vamos a explicar por qué, y que deriva de la práctica eclesiástica de esta polifonía, o sea, deriva de lo que se llamaba el Ars Antiqua de París. ¿Ya? En la ciudad de París se había desarrollado una teoría en torno a la superposición de melodías escritas y que habían generado una inusitada complejidad y belleza de las obras, y esto había gustado y se había ido cada año, cada década, complejizando y complejizando, y cuando llegamos a 1300, ya las obras son altamente complejas, tienen una connotación polifónica evidente, y pareciera ser que ya no hay vuelta atrás al canto gregoriano, que el gusto de la Europa de ese momento adoptó la polifonía como parte de su lenguaje musical escrito. En segundo término, existían también las canciones profanas. La poesía trovadoresca había determinado ya ciertas formas que habían generado formas musicales. ¿Ya? La repetición de ciertas rimas habían generado los estribillos, se habían generado estrofas, y dentro de estos géneros, de las formas fijas, estaba la balada. ¿Ya? La actual balada, ¿ya? La balada. ¿Ya? Y la balada, que tenía una forma de estrofa y estribillo A y B, también había llegado a Italia. Entonces tenemos que entre el Trecento italiano y el Ars Nova hay algo en común, pareciera ser algo en común, y es este género, el género de la balada, que es una canción profana, con texto en lengua vernácula, en italiano o en francés, y que comparten la misma forma. Esto es muy interesante, porque todos los autores, desde musicológicos, Richard Hopkins, por ejemplo, inclusive Gustav Reese, de los clásicos de la música de la Edad Media, repiten como la misma frase hecha, es decir, al parecer los italianos no conocían el Ars Nova, pero no hay evidencia de aquello, pero de alguna u otra manera la influencia francesa llegó a Italia, ¿ya? Eso uno encuentra en la bibliografía. Es bastante paradójico que no se tengan como evidencia, pero lo interesante es que desde el punto de vista ya del nombre del género hay un parentesco directo, y obviamente de la forma, porque es la misma forma, pero las temáticas van a ser diferentes. Y finalmente, una creación propiamente italiana que va a ser muy relevante, y lo vamos a escuchar más adelante, que va a ser el madrigal, ¿ya? Que es una canción polifónica profana italiana. El madrigal, la balada y el motete son los géneros más importantes de todo este siglo XIV. Y va a ser algo bien significativo que tanto el motete, que a pesar que tenía un origen institucional, eclesiástico,
todos estos géneros van a terminar, yo diría, poniendo en la balanza una temática profana por sobre una temática sacra. O sea, en tiempos de Dante, la Iglesia, paulatinamente, del ámbito ideológico, comenzó a perder el poder que tenía en el control de los tópicos que se tocaban en la música. La misa deja de ser misa, los himnos dejan de ser himnos marianos y pasan a ser himnos profanos, etc. Entonces, todos estos géneros que vemos van a tener una fuerte impronta de la temática profana, que la vamos a ver en los ejemplos más adelante. Bueno, y aquí vale mencionarlo. Este repertorio que estamos describiendo, ¿sí?, de manera bastante sucinta, es el repertorio que Huizinga diría pertenece al otoño de la Edad Media. Es el momento en el cual se eclipsa, de cierta manera, ciertas instituciones también de la Edad Media. Recordando que en el Trecento hay una serie de situaciones históricas que dan cuenta de esto: el cisma de Aviñón, por ejemplo, la peste negra, la guerra de los 100 años. Hay una serie, la pérdida por ejemplo, del simbolismo en la pintura, la adquisición de nuevas técnicas como la perspectiva, etc. Hay una serie de cambios que ocurren en este siglo que pareciese que hacen ver que las cosas están cambiando. Antes de seguir, y me gustaría mencionarlo como algo interesante, que no lo quise poner en la presentación porque siempre es como polémico este juicio, pero Jacques Attali, el autor que cité en la primera diapositiva, tiene yo diría una tesis en ese texto ruido que es muy polémica, y se las comento por si a alguien le interesa, que menciona que a propósito de las relaciones sociales en torno al sonido, estas relaciones sociales en torno al sonido adelantarían ciertas relaciones sociales que se dan en otros ámbitos. Entonces, es muy relevante pensar que los cambios musicales o en torno a la música también pudiésemos evidenciarlo más adelante, según la perspectiva de Lee, en otros ámbitos o del arte o de la sociedad. Fíjense, aquí en esta diapositiva nos vamos a poner un poco más técnicos, pero bien vale mencionarlo. Bueno, ¿cuáles son los problemas que la música que tenía en tiempos de Dante? ¿Ya? ¿Cuál es lo que obsesionaba a los tratadistas, a los teóricos, a los compositores? ¿Qué pedía qué pedía el público en el fondo? ¿Qué pedían los auditores? Un auditor, estamos hablando que los auditores de este tipo de música escrita eran la clase alta, o la nobleza, o la burguesía, la alta burguesía. La iglesia también. No era el campesinado ni el pueblo, ¿verdad? Sino que era la clase que tenía acceso a este tipo de bienes. Miren, acá yo extraje esta imagen porque la encontré la más clara como para representar el problema central de este momento. El problema central de todo el siglo de estos autores, de Franco de Colonia, Petrus de Croce, Philippe de Vitry, es esta palabra que está aquí, la mesura. La mesura de la melodía, ars cantus mesurabilis. O sea, ¿cómo dimensiono y mido la duración de los sonidos? Cuando toco una nota, ¿cuánto va a durar? Si toco esa nota, ¿en cuántas las puedo dividir? Para los que tienen conocimientos musicales, por ejemplo, una blanca se divide en dos negras, y esa negra se divide en dos corcheas, esas corcheas en dos semicorcheas, y así se puede dividir binaria u ternariamente las cosas. Bueno, ese problema se gestó a propósito de la polifonía del ars antigua. ¿Por qué? Porque al superponer cada vez más cantos unos sobre otros cantados al mismo tiempo, los monjes, particularmente los monjes franceses, generaron el hecho que las voces superiores, ¿ya?, las voces más agudas, tenían que tener más notas que las voces inferiores. Entonces, si una voz estaba escrita en notaciones largas, la superior tenía que estar en notaciones más pequeñas, y si había una tercera superior, en notación aún más pequeña. Bueno, esto generó un gran problema en la interpretación, que no habían hitos temporales que pudiésemos coordinar para poder interpretar bien las obras. Entonces, los tratadistas, estos tres que fueron los más significativos, plantearon una forma de escritura donde se dividían las notas largas, que ellos llamaban longas, y las breves, ya que se escribían con rombos en ese momento. Esto se llamaba punctum. ¿Cómo dividir el punctum? ¿Cómo dividir la nota larga? Bueno, ellos plantearon dos formas, en forma binaria y en forma ternaria.
La forma binaria es imperfecta y la forma ternaria es perfecta, asociado a temas, ¿verdad?, teológicos. Este hecho, perdón, este hecho es capital para comprender los cambios que están sucediendo en este siglo, porque la posibilidad de medir, mesurar la duración de los sonidos generó un orden en la escritura musical y eso posibilitó que las obras fuesen más complejas, más claras para la interpretación, pero a la vez que pudiesen incorporar más disonancias. Y la disonancia siempre gusta al oído. Tan prohibida por la iglesia en ese momento, de hecho, un intervalo era llamado el diabolus en música, ¿verdad? Esta idea de que un tritono era el diablo personificado sonoramente. Bueno, este hecho de la mesura musical posibilitó la escritura como hoy día la conocemos, prácticamente. O sea, la escritura del Ars Nova o del Trecento italiano no difiere mucho de nuestra escritura. Es increíble como la escritura en pentagrama, con división de blancas, redondas, ¿verdad?, binario, ternario. Fíjense los compases que se crearon en ese momento, son los mismos metros o compases que tenemos hoy en día. Entonces, frente a la libertad del canto gregoriano, frente a las prohibiciones de la iglesia, porque la iglesia no aceptó tan fácilmente esto, se impone un gusto de clase, se impone un gusto también por la disonancia y se impone un gusto en esta polifonía compleja, ¿verdad?, moderna para ese momento, muy, yo diría, muy arriesgada, se impone un gusto por las temáticas profanas y temáticas bastante arriesgadas. Entonces, estos tres autores, Franco Colonia, Petrus de Croce y Philippe de Vitry, son sumamente significativos, particularmente este último, quien en un tratado llamado Ars Nova le da el nombre al período, ¿ya? La palabra Ars Nova, que significa una especie de artesanía o hacer nuevo, dice relación con esto, con que las subdivisiones se podían dividir binario o ternariamente y así coordinar los sonidos, ¿ya? Aquí tenemos una obra de Vitry y fíjense, es a tres voces y ocupa el sistema de mesura nuevo, ¿ya? Que él mismo había heredado de Franco de Colonia. Por lo tanto, si ustedes ven una partitura actual, esto lo pueden llevar fácilmente a una grafía actual y poder interpretarlo, leerlo. Tiene sus particularidades que ya las vamos a escuchar. ¿Ya? Por ejemplo, que tiene dos textos diferentes en dos líneas melódicas diferentes. O sea, cada solista cantaba textos diferentes. Este hecho es bien particular porque va a ser propio de este periodo, ¿ya? Y va a ser una herencia del canto gregoriano, pero rápidamente va a caer como en el desuso, ¿ya? Y finalmente vamos a leer alguna traducción a propósito de esta obra. Fíjense, la voz del motetus, ¿ya? Porque este es un motete, y la voz del triplum cantan una temática bastante particular. Me lleva el ánimo a hablar de formas transformadas en cosas nuevas. El dragón malvado que venció hace tiempo, el glorioso Miguel con el poder de la cruz admirable. Temática sacra, pero también haciéndole guiño al mundo profano. Y el triplum canta, el gallo canta llorando dolorosamente desde su posición vigilante que le es propia. Un motete que está inserto en un contexto que es este, que es el Román de Fauvel, el famoso texto del siglo XIV que habla sobre la historia de un caballo que llega a dominar el mundo. Este texto, ya que está en la Biblioteca Nacional de Francia, lo pueden descargar, es muy bello en su elaboración, da cuenta cómo un clérigo como Vitry, ¿verdad?, que era obviamente un estudioso de la música, un tratadista, tenía una predilección por este tipo de temáticas, ¿ya? Algo podríamos llamarlas sacrílegas, pero una predilección que lo hacía inclusive componer obras a partir del texto del Román de Fauvel. Este caballo que se forma con las iniciales de estos pecados, ¿verdad?,
que al parecer eran tan común en la época. Entonces vamos a escuchar ahora esta obra de Philippe de Vitry para poder comprender cómo es la sonoridad del siglo XIV y del repertorio francés. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que es la polifonía francesa, ya de lo que el mismo Philippe de Vitry llamó Ars Nova. Este gusto por la superposición de melodías con distinto texto, con el uso de muchas disonancias, comparación con, por ejemplo, un canto gregoriano o la música de la arte antigua, y que esencialmente nos habla de temáticas profanas, particularmente esta del Román de Fauvel. Un segundo personaje importante de este periodo del ámbito francés es Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut, en realidad, en estricto rigor, no era un compositor. Era un poeta, ¿ya? Que se dedicaba a trabajar la burocracia de la corte francesa, ¿ya? Era también un clérigo, ¿ya? Era de la iglesia, pero lo interesante es que Guillaume de Machaut, ya en esta práctica de la poesía y con guiños hacia la música, porque sus obras musicales, a pesar de que son muy pocas, son muy significativas, Guillaume de Machaut creó una identidad de la música francesa. Y esta identidad dice relación con esto, con lo que le da el nombre a esta presentación. Mi fin es mi principio y mi comienzo mi fin. Y tendré verdaderamente mi fin en mi principio. Mis tres voces retrogradan solo 3 veces, y así mi fin es mi principio y mi comienzo mi fin. Ese es el texto de la canción. Fíjense, acá yo lo agrandé, no sé si se nota bien, pero esta es una miniatura de la iluminación de la partitura de Guillaume de Machaut, ¿ya? Donde aparece un dragón con la cola. ¿Ah? Hay otras iconografías donde aparece el dragón mordiéndose la cola, creando una especie de anillo. ¿Por qué es interesante esto? Y voy a ir al audio. ¿Por qué es interesante esta figura del dragón y la idea del ciclo? Porque herencia pitagórica, herencia en el fondo de esta idea de la especulación a través de los números, los compositores, particularmente los que eran formados en la iglesia, comenzaron a jugar con las proporciones y lo que se podía hacer con las melodías, a invertirlas, dar las vueltas, transponerlas, agrandarlas, achicarlas. Y pareciera ser que el oficio que Guillaume de Machaut comenzó a practicar termina siendo el oficio que hace hasta el día de hoy un compositor. Por lo tanto,
esta canción que vamos a escuchar, que es Mi comienzo es mi fin, que es cíclica, y se van a dar cuenta que la música hasta cierto punto rebota, eso se llama retrógrada, se puede leer de un lado, de izquierda a derecha y derecha a izquierda. ¿Ya? Esta idea de poder hacer música palindrómica va a ser una de las habilidades más complejas de desarrollar en un compositor, pero que hasta el día de hoy forman parte del oficio. O sea, Guillaume de Machaut realmente es un compositor moderno, es un compositor que lega a la posteridad una manera de hacer música que se transforma en la manera de hacer música en Occidente. Entonces vamos a escuchar esta obra de Guillaume de Machaut y se van a dar cuenta que la música se devuelve. Bueno, como se pudieron dar cuenta, el video es muy gráfico. Este juego, porque es un juego del contrapunto, de la nota contra nota, va a originar una forma de entender la música y el oficio musical que va a ser muy significativo. Ya el compositor no necesariamente va a preocuparse del texto, no necesariamente el compositor va a preocuparse de lo confesional, sino que puede hacer una obra que solo sea un juego de sonidos contra sonidos. Y creo que Mi principio es mi fin es un claro ejemplo del grado de complejidad técnica a lo cual se llegó en el siglo XIV. Es por eso que es pitagórico, sí, es pitagórico, pero también es una función moderna el pitagorismo, alejado de esta idea necesariamente confesional que toda música tenía. Perdón, voy a compartir ahora la presentación. Bueno, y el Trecento en Italia, va a pasar rápidamente. El Trecento, en el fondo, es bien significativo. Ya en el texto de Boccaccio podemos dar cuenta que el uso de la música en Italia estaba relacionado con la práctica instrumental, pero particularmente con la danza, ¿ya? Con la danza, y creo que esa es una concepción musical que los franceses no tenían, ¿ya? El mundo del motete no es una música para danzar, sí, gran parte del repertorio italiano, ¿ya? Entonces, música polifónica en lengua vernácula, y particularmente es relevante porque yo diría más que en Francia, se desarrolla este gusto de clase, de la clase burguesa italiana del norte de Italia, por un tipo de música que es solo para entretener. Es solo para entretener. Esto es ya un alejamiento total del concepto de pitagorismo y de las concepciones teológicas que operaban sobre el rol de la música en la cultura occidental.
Y la temática amorosa va a ser tal vez el centro de estas obras. Un hecho significativo es que también es por primera vez que los músicos comienzan a ocupar poemas de poetas contemporáneos a ellos. El caso de Petrarca, contamos con canciones de Petrarca musicalizadas del siglo XIV. O sea, lo que hoy para nosotros es tan normal, o lo que fue tan normal para Schubert en el siglo XIX, ya lo era para los italianos en el siglo XIV. Entonces, este hecho, en el fondo, de poder comprender que estos dos polos de música van a generar grandes cambios para la posteridad, significa que algo está terminando, pero también algo está comenzando. Acá, los géneros, vamos a escuchar un madrigal y una balata. Y me voy a centrar particularmente, son repertorios muy breves, en el rol que adquieren los textos, particularmente los textos de las canciones italianas y de los madrigales, adquiere un rol moralizante. ¿Ya? La figura de la mujer se presenta siempre cercana al culto mariano, ¿ya? Adquiriendo rasgos morales de esa naturaleza, y pareciera ser que el amor cortés, la heteronormatividad, es regulada por este consumo de música, y es muy interesante ver cómo propone modelos de personas. Entonces vamos a escuchar este madrigal de Jacobo de Boloña, que se encuentra en el Códice Squarcialupi, que se llama Un Fénix Fui. Tiene traducción, así que lo pueden ir viendo, y es tal vez uno de los repertorios que a mí personalmente más me gustan de este siglo. Maravilloso. Uno de los textos más bonitos que uno puede encontrar en el repertorio del siglo XIV. El otro género significativo, a ver, voy a ver si, creo que no, ahí sí. El otro género significativo era la balata, ¿ya? Un género que está asociado a la balada, ¿ya? Y que tiene
yo diría, una característica bien particular. Mientras en Francia todavía no se escribía para instrumentos, en Italia se comenzó a escribir para instrumentos en el sentido del acompañamiento o de leer una segunda voz. Por lo tanto, muchas de las baladas las podemos encontrar para voz. En cambio, el madrigal, que es a capela, igual que el motete, las baladas podemos encontrar instrumentos con voces. Y esto es bien relevante entenderlo, porque da cuenta de los cambios en el sonido. Pareciera ser que ahora necesitamos más músicos y más diversos, ¿ya? Y la burguesía italiana comenzó a contratar músicos, literalmente. Y eso fue un cambio muy radical respecto también de la práctica musical social de la música en la Edad Media. Miren, encontré una versión muy interesante de esta balata de Francesco Landini, para que vean que inclusive un repertorio tan antiguo puede ser actualizado. Esto se lo coloco como algo anecdótico, pero me sorprendió mucho y encuentro que el resultado estético es bastante particular como para entender de nuestra contemporaneidad, que hay gente que toma este repertorio y no solamente se dedica a la interpretación histórica y hacerlo como en la antigüedad se tenía que tocar, sino que también se puede incorporar nuestra capa temporal a esto. Ahí sí. Questa fanciulla amor fallami pia che m'ha ferito il cor nella tua Interesante versión, ¿ya? Donde los instrumentos de percusión tienen un rol bastante activo para los estándares de la época, responden más a nuestro gusto, pero lo relevante es que pareciera ser que el repertorio se actualiza y el texto no se aleja mucho de muchas canciones de temática romántica de la actualidad. O sea, realmente el mundo italiano fue muy señero en ese sentido. Y bueno, aquí tenemos la traducción que acabamos de ver. Fíjense, y ya pasando a un tema propiamente de Dante, y cómo todas estas vivencias musicales que hemos hablado de lo que... Perdón, se quedó el YouTube. Ahí sí, se quedó el YouTube prendido. Cómo estas vivencias musicales, eclesiásticas,
del alza antigua, del canto gregoriano, pero también de la nueva música, de los instrumentos que eran normales en Italia, repercutieron en la pluma de Dante, ¿ya? Y creo que es relevante, en primer lugar, dar cuenta lo que Boccaccio, ¿verdad?, en el breve tratado de alabanza de Dante Alighieri describe. Dice que en su juventud se deleitó mucho con las canciones y con la música y fue amigo y fue con todos los mejores cantantes o músicos. Y muchas cosas compuso atraído por este deleite que luego eran acompañadas de música con gusto magistral nota. Le encantaba tocar, al parecer tocaba instrumentos y cantar en su juventud. Y era amigo de todos los que en ese tiempo sobresalieron cantando y tocando, frecuentando su compañía. O sea, era amigo de los músicos, le fascinaba la música. Y yo creo que todas las citas que están en los diferentes cantos de la Divina Comedia dan cuenta de esto. Particularmente en el infierno, que es tal vez el momento en el cual menos música hay en el sentido literario, ¿ya? Pero sí encontramos una citas constantes al hecho del sonido en términos apocalípticos, particularmente el sonido de las trompetas, ¿verdad? Las trompetas, ¿verdad? Y el juicio final, la idea del sufrimiento, la idea de esta presencia del omnipotente de la deidad para aplicar castigo, ¿ya? Para aplicar el juicio. Por lo tanto, podemos ver que aparecen constantemente citas a instrumentos, y aquí asociado a la trompeta. Ya en el purgatorio encontramos ya muchas más citas en torno a la música. En el canto segundo se puede leer que dice, más de 100 espíritus sentados en la barquilla cantan a coro el himno gregoriano, In Ixitu Israel de Egipto. Y pareciera ser que todos siguen este salmo. O sea, hay una idea de sonoridad y de canto coral que constantemente aparece también en la Divina Comedia. En el mismo canto aparece la figura de un amigo suyo, de un cercano, que es Gian Battista Casella, en el Purgatorio. ¿Qué es lo relevante? Que Casella, según algunas fuentes posteriores, sería un compositor, laudista, compositor, que puso en música algunos versos de Dante, pero que lamentablemente no hay, o no llegó hasta nosotros esas obras. Fíjense, segundo, también en este mismo Purgatorio, en el canto noveno, Dante escucha un Te Deum, escucha el texto del Te Deum cantado, ¿ya? Dice, tal impresión hizo en mí aquello que oía como la que ordinariamente se recibe cuando se oye el canto acompañado del órgano, que tan pronto se percibe como dejan de percibirse las palabras. O sea, este sonido catedralicio, el sonido de la institución religiosa, asociado a un himno. Entonces es bien importante cómo la vivencia musical, ¿ya? La vivencia musical de Dante, esta que hemos descrito, ¿verdad?, va filtrándose en su texto y apareciendo en constantes citas que al final vamos a ver cuál es un resumen de todo, ¿verdad? Fíjense, nuevamente cita a un himno gregoriano, ¿verdad? Inte Domini Speravi. O sea, nuevamente aparece la vivencia eclesiástica. En el paraíso podemos ver, en el fondo, el concepto de esferas celestes. O sea, así como diversas voces producen dulce armonía, así también los diversos grados de gloria de nuestras vidas producen una dulce armonía entre estas esferas celestes. O sea, esta idea de la música, una dulce armonía es una dulce sonoridad, una dulce música, ¿ya? Asociado al concepto aún de esfera celeste, o sea, a Boecio, que Dante lo conocía a Boecio, ¿verdad? Es un autor que aparece constantemente en la referencia a la música de las esferas. También a la idea del laúd. El instrumento de cuerda pulsada aparecen citados de manera reiterativa en la Divina Comedia. El laúd, la cítara, ¿ya? Son instrumentos importantes, ¿ya? Y dice, como buen cantante y buen laudista, acompaña con vibraciones de los acordes, por lo que adquiere más agrado del canto. O sea, ¿qué es lo interesante? Ya está naturalizado el hecho de que la música vocal se acompaña con instrumentos, algo tan natural hoy en día, ¿verdad? Tan natural de tocar una guitarra, por ejemplo, y cantar. Dante lo describe como agradable, como algo que se esperaba, como algo que era
propio, ¿verdad?, del buen gusto. Por el contrario, el mundo francés no tiene todavía este gusto de los instrumentos y la voz. Otro elemento significativo, el tema de la danza. Y fíjense, miren, y asociado al tema de los santos círculos demostraron un nuevo gozo en su danza y su admirable canto. También es muy relevante el hecho de asociar la música, la práctica del canto y la danza, que también está ausente en el mundo francés. Pareciera ser que la danza está relacionado con otro tipo de prácticas musicales, ¿ya? Y finalmente, podemos ir viendo en esta última cita que se hacen metáforas en torno a ciertos animales. Así como el sonido adquiere su forma en el cuello de la cítara y los orificios de la zampoña, el soplo de la que la toca, así también subió de improviso aquel murmullo por el cuello del águila, como si tuviese perforado. O sea, también maneja estos instrumentos, podríamos llamar populares, porque la zampoña no es un instrumento en el fondo de la clase noble, y era un instrumento de pastores más bien, y en ese sentido aparece ya también en la Divina Comedia. Y finalmente, en el Paraíso ya podemos encontrar citas más extensas y constantes a la música. Tal fue el suave remedio que me dio aquella imagen divina para aclarar mi vista, y así como un buen tocador de cítara hace acompañamiento a un buen cantor con la vibración de las cuerdas, adquiriendo de un modo mayor atractivo el canto, así mientras hablaba recuerdo que vi a los benditos resplandores agitar sus llamas al compás de las palabras, como los párpados que se mueven acordes al mismo tiempo. Es relevante nuevamente encontrar la idea de la canción o del canto acompañado de instrumentos, ¿ya? En el canto final, perdón, en la parte final del canto 20 del Paraíso aparece esta idea del buen tocador de cítara. Pareciera ser que era un oficio gustado por él, un oficio que él sabía identificar y que parece pudiese practicar, ¿ya? Fíjense, fui haciendo un listado de los instrumentos en distintas citas, hay muchas más, ¿ya? Pero fui haciendo un listado de los instrumentos que hay en la Divina Comedia, que aparecen en distintas fuentes bibliográficas y las que se van encontrando: la zampoña, la gaita, el corno, la tromba o trompeta, el arpa, el tambor, la cítara, como sinónimo de lira, guitarra o arpa, el órgano, el liuto o laúd, y la cetra, que era un tipo de instrumento de cuerda pulsada que era propio de Italia y que no se desarrolló en otros lugares de Europa. Y por otro lado, las obras citadas, las obras musicales que aparecen, ya que él escucha en distintos momentos de su viaje: el Salve Regina, el Te Deum, el Agnus Dei, el Gloria in excelsis Deo, el Hosanna, el Sanctus, el Regina Coeli, un himno mariano, al igual que el Salve Regina, y finalmente un Miserere. Esto da cuenta, ¿ya? Esto da cuenta de la profunda vida musical que Dante tenía y del gusto por la música, tanto eclesiástica como música profana, como música en el fondo de las cortes. Es por esto que, y es lo que les mencionaba al principio de esta presentación, que no necesariamente podemos entender la música o la historia de la música o la influencia de la música como un reflejo, sino también que la música, el escuchar música, consumir música, puede verse reflejado en otro tipo de obras como las obras literarias. Más adelante se va a ver en la obra, en la pintura, ¿ya? Entonces, la música del siglo XIV, para ir cerrando esta presentación, efectivamente la podemos evidenciar como una música como práctica social de clase, ¿ya? Como una música como reflejo de la armonía en torno a las proporciones, la música como un recurso retórico en torno particularmente la obra de Dante, la música como entretenimiento en torno a la danza y a las cortes, la música como expresión de la moralidad, recordando el texto de Fenice Fu, o sea, esta idea de moralizante, ¿verdad?, de la poesía musicalizada, la música y la poesía relacionada, por ejemplo, con el Román de Fauvel, y el sonido de las letras del siglo XIV. Claro, porque finalmente el sonido de toda esta música que vivió Dante, que la apreció, esta sonoridad, esta resonancia, no solamente está en sus oídos, sino que la podemos leer. Y este tipo de sonido, este tipo de sonoridad, es una sonoridad que se abre, en el fondo, cuando la música o los estudios en música entienden que este discurso va más allá de lo que normalmente nosotros podemos denominar expresión musical.
Finalmente, la Divina Comedia también es una expresión musical, es una expresión de armonía, y en ella se contienen estas vivencias que acabo de describir. Ahí están las referencias, donde tal vez la más significativa, a mi modo de ver, fue un texto encontrado del siglo XIX, muy breve, de una prensa del siglo XIX, creo que está por acá, se me perdió. Aquí está. Aquí está. Fíjense, este texto sobre el de Camerón, ¿verdad? Y también se me perdió el texto. No, no lo puedo encontrar. A ver si está acá. No. Hay un texto sobre el Musical Times del siglo XIX que es muy... Aquí está, Música en la Divina Comedia de Dante. Este es de 1895. Este texto es bien interesante porque es el único que hay en JSTOR que hace hincapié en los aspectos musicales. Es muy breve, es una página solamente, pero creo que es muy relevante como para poder revitalizar los estudios musicales en obras literarias. Bueno, eso, muchas gracias, y bueno, si tienen preguntas es el momento de hacerlo. Muchas gracias, profesor Palacios. Por un tema de tiempo, vamos a dar inicio a una sección un poquito más corta de preguntas. Así que, por favor, quienes tengan alguna inquietud, algún comentario que hacer al profesor. Profesora Marcela, entonces. Si no hay preguntas, yo quería consultarle algo a Pablo que puede ser interesante para todos. La asociación de la música con la danza respecto a los estilos y las modalidades sonoras que mostraste. ¿Cuál tú pudieras decir, en el entendido que conoces más el tema, estaba vinculada a un tipo de danza? O las danzas, digamos, populares tenían una historia aparte. No hubo una coincidencia. Que creo que puede ser interesante eso para poder imaginarlo más completo. Sí, las balatas que están en el repertorio italiano estaban asociadas a la práctica de la danza que se llamaban carolas. Las carolas es una especie de ronda, ¿verdad?, que se tomaban de las manos, que es de las pocas danzas que se hacían de cuerpo tomado. Antes del vals del siglo XIX, el baile de ronda era muy, muy llamativo porque las personas se sentían, por lo tanto la balata tenía una condición amorosa en su texto, pero también performativa. O sea, las personas se tocaban en torno a este repertorio que era instrumental vocal con temática amorosa. Entonces era muy gustado. Eso es lo que te puedo responder. El motete no, es más intelectual, lo francés es mucho más intelectual. Ok, eso me parece interesante que lo digas porque en el imaginario colectivo, un poco influido por la cinematografía, si uno lo piensa, hay una instalación de la idea de las danzas así como acompañadas de música mucho antes. Y en rigor, pareciera que no. Pareciera que durante largo tiempo se escuchó música, se la gozó y en algún instante se empezó a sincronizar música y baile, digamos, o danza, pero no fue siempre. Y basta que uno vea cualquier película ambientada en la Edad Media que ponen bailes a todos danzando como si fuera característico, y no era así. No era así. La danza, particularmente la danza cortesana, como se refleja en las películas, es una práctica más bien renacentista. Claro. Ya tenía 100, 150 años de elaboración, de complejidad, de esquemas coreográficos, en donde las carolas se fueron haciendo más complejas, y ya a finales del siglo XVI estaban totalmente estandarizadas. O sea, recién podríamos hablar de una danza de estas de gestos, ¿verdad?, de distancia, podríamos hablar de ese tipo de danza en el siglo XVI. O sea, bastante posterior en realidad.
Ya, eso me parece interesante mostrarlo. Aprovecho la ocasión para hacer presente a los que están asistiendo que a través del chat una colaboradora de extensión les compartió el link del instituto, el Facebook, para que lo tengan y pueden clicarlo mientras están escuchando y así se les abre, de modo que ahí podrán luego encontrar las conferencias que se van a ir publicando con posterioridad. Ya, que aprovecho si no después nos olvidamos. Bueno, muchas gracias Marcela por la invitación, ha sido un placer poder exponer y espero que esto los llame a escuchar música del siglo XIV, que es maravillosa, la verdad. Sí, hay agradecimientos desde Perú también por la charla, estoy viendo acá en el chat. Muchas gracias, saludos a Perú. Sí, lo acabo de ver. Dice iPhone, no sé quién es, así que no puedo dar su nombre, pero dice saludos de Perú. Saludos a Perú. Así que, bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias de nuevo al profesor Pablo Palacios por su presentación. Y los dejo invitados para mañana. Profesora Marcelo, no sé si quiere avisar mañana, quiere dar una pequeña reseña de lo que se viene mañana. Yo no voy a estar. Bueno, hacerles la cordial invitación. La presentación de mañana toca temas filosóficos. Puntualmente va a hablar acerca de Guillermo de Ockham. Otro académico de nuestra universidad, del Instituto de Filosofía, se va a referir a este pensador tan determinante en el periodo para dar un contexto que nos va a enriquecer con otro ángulo. Y la próxima semana, aprovecho de decirlo, Pablo, creo que es importante que lo sepa, la profesora Araceli Rodríguez te estuvo escuchando, que es la expositora de arquitectura, que la próxima semana, y también te felicita, se tuvo que brevemente retirar hace poquito, y me escribió especialmente para agradecerte porque le gustó mucho la presentación que te escuchó, y ella la próxima semana va a exponer sobre arquitectura y paisaje. Perfecto. Bien, pues. Ya. Quedan ya todas y todos invitados. Nuevamente, muchas gracias y nos Muy estamos bien. viendo. Hasta luego. Un abrazo. Chao, Pablo. muchas gracias. Chao, Marcela, Jaime.